Otra vez, bienvenidos, especialmente si acaba de llegar, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sean con todos ustedes. Amén. Amén. Si tú y yo hubiéramos estado presentes con Israel al pie del monte Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, habríamos visto mucha gloria del Señor. Luz resplandeciente, fuego, relámpagos y la cara de Moisés que brillaba después de haber hablado con el Señor. Habríamos visto mucha gloria, pero también habríamos tenido miedo. Porque como el pastor Caleb nos dijo el domingo pasado, en ese monte él recibió la ley. La ley exige. La ley de Dios exige demasiado a nosotros. Exige la perfección y no podemos rendirle esa obediencia, esa perfección. La ley no nos puede salvar. Puede señalar nuestros defectos, nuestros pecados y nos amenaza con castigo eterno. Pero no tiene poder para hacernos justos, porque no tenemos el poder para obedecerla a la perfección. Pablo llamó al ministerio de Moisés un ministerio de muerte y condenación. Porque la única cosa que la ley puede hacer a nosotros es condenarnos. En cambio, él habló de su propio ministerio. Su propio ministerio, que era el ministerio del nuevo pacto, no del viejo pacto, el de la ley, sino el nuevo pacto del Evangelio, era un ministerio aún más glorioso. ¿Por qué? Está resumido en el Evangelio, y el Evangelio promete y da. La ley exige y castiga, pero el Evangelio nos ofrece y nos da justicia delante de Dios. El Evangelio le ofrece a todo pecador perdón de todos los pecados, sin condiciones, sin costo. La justicia de Jesús como un regalo. Es un pacto mucho más glorioso porque le promete a cada pecador gloria eterna en el cielo, basado solamente en el sacrificio, en la vida y la muerte de Jesús. Entonces es un ministerio que da vida. Es un ministerio mucho más glorioso. El ministerio que tenía Pablo. Ahora, escuchamos mucho esa palabra ministerio, pero en griego la palabra ministerio básicamente significa servicio. El significado literal. Entonces, Pablo nos dijo que Jesús mismo le había dado a él por gracia, porque él había sido perseguidor de los cristianos. Por gracia le dio este ministerio, este servicio. Lo llamó a servir a la gente, predicándoles el nuevo pacto basado en la sangre de Jesús, dándoles la buena noticia de la resurrección, del perdón, de la vida eterna. Y a nosotros también nos ha dado ese ministerio. Si somos pastores o laicos, adultos, jóvenes, niños, adolescentes, tenemos este ministerio también. Dios nos llama a servir a nuestro prójimo con el Evangelio, anunciándole el nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto en Jesús. Ahora, uno pensaría que debido a que tenemos este ministerio glorioso, que nuestras vidas siempre serían gloriosas también. Eso sería como un buen reflejo del mensaje glorioso que tenemos para anunciar al mundo. Pero lo que Pablo nos va a enseñar hoy es que sí, tenemos un ministerio poderoso y glorioso, pero un ministerio envuelto en debilidad. Estamos en el capítulo 4, empezando con el versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios.
de estas palabras y de las palabras que ya hemos escuchado de Pablo en esta serie, creo que se nota que a veces en el ministerio de Pablo había razones humanas para desanimarse. Dice, no nos desanimamos, pero había razón a veces para desanimarse, razón para estar frustrado, porque no todo iba siempre de la manera que él quisiera. Y nos da más detalles en los próximos versículos. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Con minúscula, Dios. Satanás, él no es Dios, pero tiene poder. Por eso lo llama el Dios de este mundo. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Uno pensaría otra vez que al tener un mensaje tan glorioso para predicar, el del nuevo pacto, que todo el mundo lo habría escuchado y creído. Pero Pablo dice que no. Aún en la boca o saliendo de la boca del gran apóstol que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, a veces la gente no creía. Mucha gente no creía el mensaje. Algunos creían, otros no. Sería motivo de frustración, ¿no? Motivo de desánimo. Pero Pablo confiaba en el poder del mensaje. Pero ¿cuál fue la razón por la que no todos creían? Él dice que el diablo, Satanás, tiene cegada la mente, cegado el corazón de las personas para que no puedan ver la gloria de este evangelio. En la primera carta a los Corintios, Pablo había dicho esto a ellos. Dijo, los judíos piden señales milagrosos y los gentiles, o sea, los no judíos, buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El mensaje que llevamos está envuelto en debilidad. Cuando una persona sin el Espíritu Santo, sin la fe, mira el Evangelio y dice, ¿qué mensaje tan débil? ¿Verdad? Me estás diciendo que un carpintero pobre de un pueblo desconocido, de un país insignificante en el Medio Oriente hace 2000 años, decía que era Dios, murió crucificado como un criminal por los romanos y resucitó al tercer día. ¿Me estás diciendo eso? ¿Y que yo necesito creer en Él para tener vida eterna? Cuando Pablo predicaba ese mensaje entre los griegos, muchos decían, locura, necedad. Y muchos judíos decían, absurdo, blasfemia. Y no creían. Satanás les tenía cegados. Pero era el poder de Dios. Dice, aún así, es poder de Dios para salvar a la gente. Y nosotros, tú y yo sabemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido efectivo en nuestros corazones. Nos llevó a la fe en Cristo. Ese mensaje necio, que parece débil al mundo, cambió a nosotros. Nos dio la fe en Cristo. Hemos tenido esa experiencia y nuestros corazones estaban tan oscurecidos por el pecado que cualquier otro. El lenguaje que Pablo usa aquí indica que el poder necesario para convertir mi corazón a la fe en Cristo era tan grande como el poder que se necesitaba para crear la luz en el principio de las tinieblas. Ha funcionado en nosotros. Es efectivo. Por eso Pablo dice, no nos desanimamos.
Él no vio ninguna necesidad de agregar algo al Evangelio, mejorarlo, tratar de hacerlo mejor o más eficaz, porque tenía poder, tenía confianza en su poder. Contaba con el poder de Dios y no necesitaba nada más. Pero para tú y yo, cuando ejercemos nuestro ministerio entre la gente, podríamos quedar frustrados. Y algunos de ustedes me han contado sobre su frustración cuando un amigo, un vecino, un familiar de ustedes a quienes les han dicho la verdad no cree. Es frustrante. Nosotros vemos en Jesús el Salvador del mundo, la mejor cosa que jamás nos ha sucedido, tan glorioso, pero ellos siguen diciendo, no lo quiero, y puede ser frustrante. Puede ser que pensemos, entonces, pues tengo que hacer otra cosa, entonces tengo que hacer el mensaje más atractivo, cambiarlo, agregar algo para que no lo rechacen. Los pastores caen en eso también, pensando, bueno, si no mucha gente viene a los servicios, pues tengo que hacer algo para que el mensaje pueda ser más efectivo, pero la realidad es que no puede suceder, no necesita nada. Esto muestra una falta de confianza en la palabra, en el Evangelio. Falta de confianza en la promesa que Dios nos da. Por ejemplo, en Isaías 55. Él dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es su palabra y cuenta con su poder. Tenemos este ministerio también, como individuos, como congregación, y siempre queremos que nuestra iglesia Divine Savior Church sea excelente. Queremos hacer todo con excelencia, nuestro servicio, nuestros programas. Queremos que los visitantes se sientan en casa, cómodos, que sientan el amor de Cristo cuando entran. No solo de parte del pastor o de la diaconisa, sino de todos los miembros. O sea, queremos que nuestra iglesia sea excelente y cada miembro tiene un papel para jugar en eso, en hacer esta iglesia excelente, pero nuestra excelencia no convierte a nada. Nuestra excelencia no puede cambiar el corazón de nadie. Solo el Evangelio lo puede hacer. Solo necesitamos confianza en Él, no cambiándolo, no agregando nada, sino confiando en el mensaje que Dios nos ha dado. A veces nos falta confianza en el mensaje, pero también a veces tenemos demasiada confianza en el mensajero. La semana pasada estaba en mi carro, parado, esperando a que el semáforo se pusiera verde, y vi esto escrito en la puerta trasera de un camión de Brand Smart. No sé si lo puede ver, pero ahí arriba alguien escribió, no aguanto más. A veces yo me siento así, no aguanto más. ¿Cuáles de ustedes se han sentido así durante la pandemia? No aguanto más. Pablo se sentía así a veces. De hecho, en el primer mensaje de esta serie, escuchamos esto de Pablo. Él dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Tú y yo pecamos, fallamos, tenemos debilidades, tenemos defectos. A veces cuando me miro al espejo, es solo lo que veo, son mis defectos. No sé de ti. Y eso podría hacernos pensar, bueno, el Evangelio merece mensajeros gloriosos, poderosos, fuertes, guapos, bien vestidos, elocuentes, carismáticos. Y yo no soy así. Tal persona sí va a reflejar la gloria del mensaje que lleva, una persona gloriosa.
pero yo no soy esa persona gloriosa. Tengo demasiados defectos y problemas en mi vida. No puedo. Pero no, Pablo nos dice aquí, Jesús nos dice aquí, te dice a ti, no. En realidad tú eres el mensajero perfecto. En el versículo 7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Las vasijas de barro, y bueno, tenemos algunas aquí también, algunas bonitas y otras como comunes. Las vasijas de barro en el mundo antiguo, en el mundo en que vivía Jesús, eran como los vasos de papel o de poliestireno o de plástico de hoy. Eran frágiles y desechables, muy comunes. De hecho, en las excavaciones arqueológicas en Israel, ¿cuál es el artículo que más comúnmente se descubre? Pedazos de barro, pedazos de vasijas de barro, porque son frágiles, se rompen, como este vaso de poliestireno. Nosotros somos como esas vasijas de barro, frágiles, nos rompemos, tenemos problemas, tribulaciones, debilidades. Pero en el mundo de antigüedad, a veces la gente colocaba tesoros en las vasijas de barro, porque eran tan comunes y corrientes. Uno pensaría que uno metería un tesoro en un cofre cerrado con un candado muy fuerte, ¿no? Pero si se pone en una vasija de barro, bueno, ¿quién va a creer que hay un tesoro ahí? ¿Qué ladrón va a buscar en esa vasija? El tesoro. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho en nuestro caso. Ha puesto en el vaso de poliestireno o en la vasija de barro un tesoro. ¿Cuál es? El Evangelio. Lo ha puesto en nuestro corazón por su Espíritu. Lo creemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué haría eso? Hay una historia sobre un niño de 9 años que lastimosamente perdió el brazo izquierdo en un accidente. Y estaba desanimado y una familia, amiga de su familia, sugirió que practicara el deporte de judo. Y ellos conocían un sensei, un maestro japonés de judo, que estaba dispuesto a entrenar a este muchacho. Entonces se animó y dijo, ok, pues lo voy a intentar. Entonces el sensei empieza a entrenarlo y le enseña una técnica de judo, una sola. Y lo hace repetir esa técnica vez tras vez, todos los días. Y llega un momento en que el sensei le dice al niño, ¿estás listo para competir? Y el niño le dice, ¿cómo puede ser, sensei? Porque solo me falta un brazo y solo me has enseñado una técnica. Los otros muchachos en el torneo van a conocer muchas. No voy a poder. Pero el sensei le dijo, no, esta es la única técnica que necesitas. La única que necesitarás. Entonces se rasgó la cabeza, pero asintió. Y el sensei lo inscribió para el torneo. Y en la primera pelea, él la ganó fácilmente. La segunda también. La tercera fue un poco más difícil, pero tuvo paciencia, se defendió bien y ganó, para su gran sorpresa. Entonces el sensei dijo, vas a la final. Solo queda un otro muchacho. Si tú ganas, tú eres el campeón. El árbitro vio al muchacho que le faltaba el brazo izquierdo y le dijo al sensei, no puedo permitir que este muchacho pelee contra ese, porque puede quedar lastimado gravemente. Y el sensei le dijo, por favor, déjelo competir, él está listo. Entonces, por respeto a ese sensei con tanta experiencia, le dijo, ok, sensei, lo voy a permitir. Entonces, la última pelea, la final, duró mucho tiempo. El muchacho estaba cansado, pero se defendió bien. Y en un momento, el otro muchacho se descuidó, cometió un error
Y el muchacho se aprovechó, usó su técnica, su táctica, y la sujetó al piso y ganó. Ganó, era el campeón, para la sorpresa de todos. Entonces, después del torneo, le dice, Sensei, ¿cómo fue posible que yo, faltando el brazo izquierdo y solo conociendo una táctica de judo, cómo fue posible que yo ganara? Me dijo, primero, la táctica que te enseñé es una de las más difíciles en este deporte. Y tú la has perfeccionado por medio de mucha práctica. Segundo, la única defensa conocida contra esa táctica es agarrando a la persona por el brazo izquierdo. Donde todo el mundo vio debilidad, ese sensei vio oportunidad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Quiere usar nuestras debilidades. Cuando Él nos ve, ok, hay debilidades, hay defectos. A veces, quisiéramos ser como esta vasija tan linda, pero este soy yo. Quisiéramos ser mejor, ¿verdad? Pero Él ve oportunidad en nosotros. Y Él quiere usar nuestra debilidad para mostrar su poder. Él usa nuestra debilidad para que la gente no se enfoque en nosotros, sino en Él. Para que la gente sepa que el poder de nuestro mensaje se encuentra en el mensaje y no en nosotros mismos. Para que ustedes no me vean a mí, sino que vean a Jesús en el mensaje que predico. Y lo mismo ustedes. Así Él usa nuestra habilidad como escenario sobre el cual Él demuestra su poder, no nuestro poder. Así nuestro poder, nuestra habilidad se convierte en poder. En el capítulo 12, no vamos a estudiar ese capítulo, pero Pablo va a decir, cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando soy débil, Dios me puede usar como un instrumento para mostrar su gloria, la gloria del Evangelio, su poder, poder de salvación mediante Jesús. George Guthrie dijo esto: no necesitamos acercarnos al mundo con un evangelio falso que dice que nosotros somos fuertes. Podemos vivir como personas reales en el mundo, como personas que tienen vidas frágiles, y Dios nos usará para manifestar el asombroso tesoro de su evangelio. La semana pasada, el pastor Caleb nos preguntó si creíamos que éramos capaces de compartir el evangelio con una persona. Y nos dijo que sí, porque lo tenemos, está en nuestros corazones. Lo creemos en Jesús. Somos testigos de Él. Y un testigo solo tiene que decir lo que sabe. Y este mensaje debe darnos mucho más consuelo, mucha más confianza. Para decir que aunque yo sea como este vaso de poliestireno, yo puedo ser un mensaje del evangelio. Soy el mensajero que Dios quiere. Él quiere usar mi debilidad para mostrar al mundo que Él es poderoso, que la salvación se encuentra solo en Jesús y no en el ser humano. Así que yo puedo decir a una persona, sí, a veces yo siento que no me aguanto más, que el mundo y todas las cosas en mi vida, mis fracasos, mi falta de éxito, las tribulaciones y dificultades como me están apretando como este vaso, y siento que no puedo aguantar más. Pero por medio de Jesús puedo. Porque Él me dice que la verdadera gloria, que es mía, es por medio de Él, por medio del perdón de mis pecados, por medio de la eternidad que Él me ha prometido en el cielo. Todos los días siento presionado por todos lados, pero Jesús me perdona por a veces no confiar en su palabra, por a veces confiar demasiado en mí mismo, pensar que yo tengo que ser fuerte para ser su mensajero, para servirlo, o por desear la gloria ahora mismo.
y quedar frustrado y enojado con Él cuando solo tengo tribulación. Poder en la debilidad. Jesús dijo a sus discípulos de todos los tiempos que sufriríamos. Nosotros no estamos como creyentes, no estamos exentos de los sufrimientos del mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo caído, nos enfermamos, somos víctimas del crimen, somos despedidos del trabajo. O sea, sufrimos, pero también sufrimos a causa de Jesús, porque somos sus discípulos. Persecución, rechazo. Pablo lo sufrió. Y en los últimos versículos dice esto: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Cuando cuando estoy pensando en comprar un producto nuevo, que nunca lo he usado, a mí me encanta cuando hay un video de demostración, un video en que una persona como yo usa el producto y me enseña cómo funciona y me enseña que sí funciona. Ahí tengo más confianza para comprarlo. Esto va a funcionar para mí también. Muchas personas en este mundo creen que los cristianos somos hipócritas, ¿no? Ustedes han escuchado, los cristianos son hipócritas, ¿no? Ellos confunden la hipocresía con el ser pecador, ¿verdad? Somos pecadores y fallamos todavía. Eso no significa que somos hipócritas. Pero hay hipócritas dentro del cristianismo. Personas que solamente están fingiendo, ¿verdad? Pero Dios, por medio de nuestras vidas, nuestro sufrimiento, hasta la muerte misma, puede usarnos como ese video para mostrarle al mundo qué puede hacer Jesús en el corazón de un ser humano. ¿Qué significa ser nacido de nuevo y resucitado con Cristo a la resurrección de vida? Escuché la historia sobre una tribu en África que estaba celebrando el aniversario 100 de la llegada de los misioneros cristianos que les habían traído el Evangelio. Entonces era un día alegre, celebrando, dando gracias a Dios por la gracia en Jesús que habían recibido de esos misioneros hace tanto tiempo. Y uno de los ancianos se levantó para hablar. Había sido niño cuando llegaron los misioneros y les recordó lo que había pasado. La tribu recibió a los misioneros, pero con mucha sospecha, porque, no tenían el mismo color de piel, tenían un mensaje extraño. Este cacique Jesús, que era hombre y Dios, que había muerto, pero que había resucitado. Entonces, decidieron poner a prueba a los misioneros. Entonces, hicieron algo muy feo. Poco a poco fueron envenenándolos, echando veneno a su comida. Y eventualmente algunos de los hijos de los misioneros murieron. Y los africanos estaban observando a ver qué harían. Entonces, sí, estaban tristes, lamentaron la muerte de sus hijos, pero los sepultaron y se consolaron con el mensaje del Evangelio. En la resurrección de los muertos, la vida eterna, que sabían que esos hijos tenían ahora. Y permanecieron ahí, no se fueron. Entonces luego, algunos misioneros murieron, el veneno también. ¿Qué va a pasar ahora? Lo mismo, tristeza, pero también esperanza, esperanza de la resurrección. Se consolaron otra vez unos a otros con el mismo mensaje que estaban predicando a los africanos. Entonces los africanos vieron, la fe de ellos es auténtica, creen lo que están predicando, viven lo que predican. Tenemos que prestar atención a este mensaje. Entonces estudiaron la Biblia con los misioneros y muchos de ellos fueron convertidos a la fe en Cristo.
Y generaciones después de ellos creyeron en Jesús y ahora están en el cielo. Pero ¿qué pasó? Dios lo usó el sufrimiento y la muerte que se manifestó en las vidas de ellos para mostrarle a ellos la vida en Cristo. ¿Y qué significa ser un creyente en Cristo? ¿Qué es la esperanza que Cristo nos da? Nosotros no estamos sentados al pie del monte Sinaí con miedo. Estamos sentados al pie de la cruz, asombrados del amor increíble de Dios que nos salvó. Porque en esa cruz vemos que Dios mismo se humilló a sí mismo, que Él se hizo débil para que Él sufriera nuestra muerte, nuestro infierno, para que pudiéramos tener gloria para siempre, para que por medio de su debilidad pudiera ganar la victoria. Y somos victoriosos. No hay nada que pueda separarnos de Él, ni el pecado, la muerte, ni el diablo, ni nuestras tribulaciones, ni sufrimientos. Y en esta vida sí sufrimos, de muchas maneras, pero nos regocijamos, porque por medio de estos sufrimientos, estas debilidades, Dios nos está usando como el escenario sobre el cual Él demuestra al mundo quién es Jesús, qué ha hecho por todos y qué esperanza da a todos nosotros. Entonces sí, es cierto, estamos envueltos en debilidad, pero ¿qué tenemos? Un ministerio poderoso y glorioso. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. Amén. Continúa.